Hola chicos, buenas tardes a todos, ¿vale? Yo soy Raúl y mi compañero Marc y hoy os traíamos una especie de reto, ¿vale? Y queremos que aprendáis con nosotros una nueva manera de estructurar todo vuestro debate y toda vuestra argumentación al fin y al cabo. Bien, lo primero que os tenemos que explicar, y creo que es de las cosas más importantes, es qué es una tesis. Al final, nosotros tomamos la tesis como una respuesta a la pregunta. Es decir, en debate se nos propone una pregunta, ya sea se deben ilegalizar los toros o ya sea debe existir unas políticas públicas mucho más enriquecedoras para la clase trabajadora. Nosotros a esa pregunta solemos responder con 3 sólidos argumentos o con 2 sólidos argumentos, pero no directamente respondemos nunca con una respuesta, nunca respondemos con un sí, deben ilegalizarse los toros por esto, o no deben ilegalizarse los toros por esto. Esto que nunca respondemos, o que quizás sí algunos usamos, pero no de la manera más idónea, es la tesis. Es una respuesta a la pregunta que se nos hace, de manera que esta respuesta que le estamos haciendo a la pregunta se vea repetida en todos los argumentos y contestada por cada uno de los argumentos. De esta manera, Marc os explicará ahora mismo los diferentes tipos de tesis y los ejemplos, un ejemplo para que vosotros podáis ver cómo se puede usar la tesis y cómo son los diferentes tipos de tesis. Hola, buenas, soy Marc. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Vale. A ver, como bien ha dicho Raúl, la tesis es una herramienta que sirve para vertebrar el discurso. Por lo tanto, tiene que aparecer en varias ocasiones. Normalmente aparece mínimo una vez y suele ser al final de la intervención para recordar con qué postura estamos. Al ser una frase repetitiva, tiene que ser corta y llamativa, ya que la ponemos como a modo de eslogan. Entonces, lo que cumple muy bien con estas frases pequeñas, tesis, son, por ejemplo, los refranes o metáforas, porque son cortas y llamativas y responden muy bien. Os voy a poner un ejemplo para que veáis cómo es una tesis. Voy a poner el ejemplo ante la pregunta de si la ONU es una herramienta eficaz para garantizar la democracia en todos los países. Bien, ante esta pregunta, en la postura a favor, ponemos sí estamos a favor porque la ONU son los apuntes para el examen de la democracia. Esta es la tesis. Una frase corta, llamativa, a modo de metáfora. Pero ahora viene por qué cumple la función. ¿Por qué esta tesis está cumpliendo la función? Porque en la postura a favor hay 2 argumentos. El argumento de capacidad, en el que se dice que la ONU es capaz de cumplir la democracia en todos los países, y el argumento de voluntad, en el que decimos que la ONU quiere cumplir la democracia en todos los países. Por lo tanto, esta tesis vemos que vertebra el discurso porque responde a los 2 argumentos. La tesis, si solo responde a un argumento, no es una buena tesis. Para que haya una buena tesis, tiene que responder a todo el discurso, a todos los argumentos. Entonces, ¿la ONU es capaz? Sí, porque son los apuntes para aprobar el examen de la democracia, entendiendo que el examen es que la democracia esté en todos los países. Y segundo argumento de voluntad, sí, porque la ONU son los apuntes para el examen de la democracia. Por lo tanto, estamos viendo cómo esta tesis es una metáfora. Pero independientemente de sea más o menos original, mientras cumple la función, la tesis da igual que sea un refrán, una metáfora o no, porque las tesis pueden ser más sencillas. Ejemplo, en vez de poner los apuntes son los exámenes de la democracia, pues podemos decir sí porque es la herramienta más eficaz, o sí porque es la única herramienta, o sí porque es la herramienta que cumple con todas las funciones. ¿Veis que todas estas tesis cumplen su función, sean más o menos originales? En la postura en contra de esta misma pregunta, traemos la tesis no porque no es oro todo lo que reluce. Y ahora vamos a ver los argumentos que responden con la tesis. El primer argumento es el argumento de obstáculo, porque la ONU
se compone por por ciertos organismos y entre ellos la Asamblea General, en la que hay 5 países, China, Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Rusia, que tienen el poder de veto. Es decir, solo ellos, si quieren, lo vetan todo. Por lo tanto, estamos viendo que la ONU no es oro todo lo que reluce, porque también tiene cosas malas. Y el segundo argumento, el de occidentalización, porque precisamente los proyectos para llevar la democracia imponen indirectamente la occidentalización, los valores occidentales, y rompen con la cultura de estos países subdesarrollados. Por lo tanto, vemos que no es oro todo lo que reluce. Este refrán cumple muy bien con su función, pero de nuevo, si no se os ocurre algo original, con ser una frase sencilla que cumpla con su función, puede servir. Ejemplo, estamos en contra porque no es la única manera, o porque la ONU es perjudicial, o estamos en contra porque existen formas mejores. ¿Entendéis? Entonces, estas tesis cumplen con su función. Y ya está, básicamente, si Raúl quiere añadir algo, pero creo que está... Sí, al final, chicos, tenéis que entender que la tesis es la idea principal de la que tenéis vosotros en vuestro discurso. Es la idea que vosotros queréis hacer transmitir al jurado. La idea que vosotros queréis hacer que el equipo contrario entienda y que la vais a explicar con vuestros distintos argumentos. Vosotros lo que explicáis es esa idea principal, esa tesis. Y la tesis es lo que lo engloba todo. Con ella podríamos resumir todo vuestro debate en una sola frase. Y es lo que vosotros vais a intentar para posteriormente poder, por así decirlo, desvertebrar todo vuestro debate estableciendo argumento a argumento.